Muy buenas tardes, familias, ¿cómo están? Buenas tardes, equipo interdisciplinario. En el día de hoy, miércoles de familia, comunidad y redes sociales, como siempre vamos a aprender algo súper especial, así que les invito para que se conecten. Son videos cortos, son videos de formación, de alto aprendizaje, ¿listo? En el día de hoy, como les mencionaba el día de ayer, vamos a hablar sobre un tema que nos propone la Semana Andina, que más adelantico les voy a explicar qué es eso. Y ese tema es la prevención del embarazo en la adolescencia. Es muy importante tocar este tema, saber qué ha pasado, porque pues en tiempos de confinamiento de pronto vivimos como muy ensimismados, muy con nuestras actividades, pero realmente el índice de embarazos en la adolescencia ha incrementado significativamente en este 2020, teniendo en cuenta el tiempo de cuarentena, de confinamiento y demás. Entonces vamos a empezar. El Fondo de las Naciones Unidas nos dicen que todos los días, miren esta cifra tan alta, 20.000 mujeres menores de 18 años dan a luz en países en vía de desarrollo, países como Colombia. Colombia es uno de los 3 países de América Latina con mayor prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cifra no únicamente, se da, sino que también prevalece en el tiempo, ¿sí? Y en estos tiempos ha incrementado. Pues hoy vamos a ver cuáles son como las características o las emociones que experimenta un adolescente en estado de embarazo. Como primero, en términos de riesgo, esta persona se encuentra con falta de acceso a información. Sí, normalmente si uno se pone a preguntarle a los adolescentes cuáles son los métodos de planificación, a veces atinan, como a veces sacan unas cosas que uno dice, eso es absurdo, que oprimirse el ombligo, que tomar aguardiente caliente, un poco de cosas que uno dice increíble. La falta de conocimiento es un incidente directo sobre los embarazos no deseados en adolescentes, que casi todos son no deseados. Falta de acceso a salud, ¿sí? Es necesario que si tenemos algún familiar adolescente, preadolescente, pues lo llevemos a alguna cita médica donde nos lleven o nos remitan mejor a Profamilia, donde nos dan como toda una identificación de los métodos de planificación, nos empoderan. Entonces, si tenemos adolescentes cercanos y la población con la que trabajamos incluye este ciclo vital de adolescencia, por favor tengamos en cuenta pues todos los servicios en salud que nos ofrecen. Un adolescente en estado de embarazo corre el riesgo de la pobreza, ¿saben? Yo sé que ustedes conocen cuán difícil es criar, ¿cierto? Este arte de la crianza es a veces difícil, pero adicional a eso requiere económicamente de unos esfuerzos. Y un adolescente normalmente no trabaja, ¿cierto? Sino que depende de sus padres y económicamente se solventa de lo que le da su núcleo familiar, que son sus padres, de pronto hermanos mayores si los tienen. Pero hay estudios que comprueban que los embarazos no deseados, ¿sí? Y que adicional a eso, los embarazos que no han sido planificados, que no han sido organizados en términos de economía, de proyección económica, de cómo nos vamos a organizar con esta responsabilidad, tienden a generar a la pobreza. Quinto, violencia. Un adolescente en estado de embarazo corre riesgo de violencia. ¿Por qué? Muchos de los casos de trabajadoras sexuales y muchas historias de ellas se encuentran asociadas a que tuvieron embarazos no deseados y no tenían nada más en que emplearse, ¿sí? De pronto usted pueda decir, ay, no, me parece muy mal, me parece terrible, pero sin ánimo de juzgar, sí quiero darles a conocer que es la historia de muchas trabajadoras sexuales que quedaron en embarazo en su adolescencia y desafortunadamente empezaron a trabajar en este ámbito de prostitución. Y ese es un ámbito
que promueve de cierta manera la violencia, ¿sí? Si tuviéramos la oportunidad de hablar con una trabajadora sexual, podríamos escuchar cómo ha sufrido violencia psicológica, violencia física, violencia económica. Están expuestas a trabajos no remunerados, ¿sí? Ya les expliqué por qué puede ser eso. Y séptimo, el cuerpo de un adolescente no está preparado para dar a luz normalmente, ¿sí? Sus cuerpos no están preparados para el ejercicio de dar a luz a un bebé, de hacer un trabajo de parto adecuado, ¿bien? Y por tanto, también hay un alto índice de mortandad en adolescentes que durante el parto se quedaron. De esta manera, teniendo en cuenta todos estos riesgos, todas las cosas que pasan, nace algo que se llama la Semana Andina. ¿Por qué andina? Bueno, pues se le llama la subregión andina a todas las regiones y a todos los países que tienen aspectos en común, ¿sí? Dentro de esos, pues se encuentra Colombia, y algunas características es que fuimos colonizados por españoles, y entonces por eso se le llama andino. Pero como tal, la Semana Andina hace referencia a la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Entonces usted se preguntará, ¿yo qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago si mi vecinita quedó en estado de embarazo? ¿Qué hago si mi vecinita está enferma? ¿Qué hago si mi vecinita está corriendo el riesgo, ¿sí?, de probablemente quedar embarazada? Pues número uno, que lo debemos aplicar en casa si tenemos hijos adolescentes, es fortalecer las relaciones intrafamiliares, ¿saben? Los hogares disfuncionales son un precurrente o un incidente directo en el embarazo en adolescentes. Segundo, favorecer la comunicación familiar, ¿sí? Soy partidaria de que los papás son papás y que los amigos cumplen su rol de amigos, ¿sí? Los papás están para criar, los amigos para tener espacios chéveres, compartir historias similares, tener espacios diferentes y demás, pero la función de los padres es formar. Y es necesario que se den espacios de formación al interior del hogar, generando espacios, valga la redundancia, de comunicación asertiva, en los cuales yo pueda decirle a mi hija, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en el colegio? He visto que quieres salir con tal muchacho, ¿sí? De esa manera que podamos como generar un espacio abierto y que en términos de formación yo pueda brindarle a mi hija una ayuda, un apoyo, y que no tenga nada que esconderme, porque sepa, debe saber que confía en mí como mamá. Tercero, tener una adecuada educación sexual durante todas las etapas de la vida, ¿sí? Hace un mes tocamos el tema de derechos sexuales y reproductivos y les hablaba sobre la gran importancia de empoderarnos sobre estos derechos. Les hablaba sobre la gran importancia de ejecutar acciones de cambio en cuanto a esta área, y que podamos saber que somos entes de derechos, ¿bien? Quinto, obtener información confiable en los centros de salud. Como les decía ahorita, obtener información. Si desconozco, pues esa ignorancia va a llevar a las adolescentes a cometer errores. Y sin duda alguna, miren, el sexto punto que lo quise poner en mayúscula y de verdad quiero que lo tengamos en cuenta: promover la construcción del proyecto de vida de nuestras adolescentes es de vital importancia. Sí, es muy importante que les hablemos a nuestros adolescentes de su propósito de vida. Saber que nacimos con un propósito especial. Saber que, y es la historia de las adolescentes que quedan en embarazo. Si un bebé es una bendición, es una alegría para una familia, pero obstruye algunos procesos. Sí, entonces normalmente la gente dice, ay no, y hay TikToks, ¿no?, que dicen, ay, quedé embarazada a los 14, dijeron que se arruinaría mi vida y estoy súper contenta. Sí, gracias a Dios, se pueden restaurar algunas cosas en los procesos de nuestra vida. Sin embargo, lo ideal es no truncar nuestras metas, no truncar nuestros sueños, ¿sí? Y de esa manera poder enseñarles a nuestros adolescentes lo importante de soñar.
lo importante de estudiar, lo importante de valorarse como mujeres, lo importante de pensar en el concepto de familia, lo importante de desarrollarse emocionalmente, desarrollarse en su autoestima, desarrollarse en todos los aspectos y las estructuras psíquicas, cognitivas, emocionales, dentro de todo lo que compone al ser humano, que es supremamente complejo, que se desarrollen en todas esas áreas antes de pensar en la posibilidad de tener hijos. ¿Listo? Entonces siempre tengan eso claro. Es importante trabajar en la construcción del proyecto de vida, que no se basa únicamente en una profesión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, yo estudié psicología, por ejemplo, pero mi profesión no me define como persona, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de eso sabemos que hay aspectos intrínsecos que nos definen como seres humanos y que eso es lo que tenemos que empezar a fortalecer en nuestros adolescentes, de manera que sean personas que argumenten, personas que sean pensantes, personas que actúen de maneras correctas y adecuadas frente a diferentes situaciones de la vida. Bien, entonces finalizo la formación del día de hoy con una frase: actuemos para que esto cambie. Actuemos. Pensemos en el niño que nace de una relación adolescente. Número 1, es un bebé no deseado. Es un bebé que muy probablemente no va a nacer en un entorno enriquecido, programado, ¿sí? Preparado. Número 3, si esta mamá no tiene características de resiliencia, ¿sí? De fortaleza para enfrentar la vida, el mayor afectado va a ser ese bebé. Por tanto, usted y yo tenemos que ser agentes de cambio y tenemos que actuar. El cambio empieza desde casa, siendo la mejor mamá que puedo, siendo el mejor papá que puedo. El cambio inicia cuando tengo la oportunidad de sensibilizar a mi vecinita que ha confiado en mí y me ha comentado algo. El cambio inicia por mis sobrinas, ¿sí? Entonces todos tenemos algo por hacer en esta sociedad. Muchas gracias por haberse unido, por haber visto el video del día de hoy. Estoy para servirles en lo que pueda y pues continuemos aprendiendo en todos estos procesos.